Nuestro disertante de hoy es don Jorge Omar Sachi. Es nacido en Villa Mercedes, provincia de San Luis, el 24 de enero de 1973. Realizó sus estudios primarios en la escuela número 150 y los secundarios en la ENED número 1, Ingeniero Agustín Merced, ambas en Villa Mercedes. En 1989 egresa como suboficial subalterno en la Fuerza Aérea Argentina, desempeñándose actualmente en la Quinta Brigada Aérea. Casado con Mónica Beatriz Gauna, tiene dos hijas, Candela Evangelina y Ángela Bernardita. El 18 de diciembre de 2001 egresa como locutor nacional de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis. A partir del año 2000 es miembro del número y actual tesorero de la Junta de Estudios Históricos de Villa Mercedes. En el año 2007 publica su primer libro sobre historia de la Iglesia en Villa Mercedes, en adhesión al sesquicentenario de la ciudad. Asociado fundador a la Biblioteca de la Aeronáutica del Círculo de Suboficiales de la Fuerza Aérea Argentina, Regional Villa Mercedes, creada el 25 de mayo de 2010. Desde el año 2013 publica mensualmente artículos periodísticos en la revista Mensaje TXT. En el año 2014 publica el segundo libro, Monseñor Eduardo Miranda, Mediador entre Dios y los hombres. Forma parte de la red de medios asociados a Anunciar y desde 2011 a la fecha participó en el megaproyecto radial El radioteatro El viaje que cambió al mundo, dando vida al personaje de don Diego Colón. Dos de sus trabajos de investigación histórica son Tres Santos en San Luis, del año 2012, y Biografía de Pablo Teodoro Fels, en el año 2013. Han sido ganadores y seleccionados para ser publicados por el programa San Luis Libro en el marco del concurso provincial Historias y Ficciones de Pueblos Puntanos. El 6 de diciembre de 2013 egresa como profesor de educación secundaria de la modalidad técnico-profesional del Instituto de Formación Docente Continua de Villa Mercedes. Desde el 2008 ejerce la docencia en la Escuela Técnica número 17 de Villa Reynolds. Desde 2014 a 2021 se desempeñó como encargado de prensa de la Quinta Brigada Aérea. En el 2017 presentó su tercer libro, Efemérides de la Quinta Brigada Aérea. Se encuentra próximo a publicar su investigación sobre el teniente general Juan Esteban Pedernera. Actualmente conduce 2 programas de radio y administra portales informativos con información religiosa, deportiva y cultural de la ciudad de Villa Mercedes. Desde el 2021 al 2024 se desempeñó como encargado del Departamento de Relaciones Institucionales de la Quinta Brigada Aérea. Es miembro correspondiente del Instituto Nacional Newberiano a nivel nacional desde el 2023. Es miembro del Consejo Directivo del Círculo de Suboficiales de la Fuerza Aérea Argentina. A partir de junio del 2023 ofrece a instituciones escolares y gubernamentales la clase sobre ceremonial de banderas. Desde el 2024 a 2025 se desempeñó como encargado del Grupo 5 de Casas de la Quinta Brigada Aérea. Luego de 36 años de servicio activo en la Fuerza Aérea Argentina, a partir de julio de 2025 pasa a situación de retiro. Muy bien, muchas gracias, muy amable. Buenas tardes a todos, gracias por esta oportunidad. Para mí es un honor poder estar hoy con todos ustedes. Agradecer el primer contacto que tuve con la academia, bueno, fue con el profesor Gabaldá y luego con el profesor Fernández. Y tuvimos la gracia el año pasado, con motivo de los 75 años de creación de la Quinta Brigada Aérea, que la Academia Belgraniana nos donara a la Quinta Brigada un pabellón nacional, una bandera que, bueno, flameó ahí en el Templo de Santo Domingo, ¿cierto? Donde están los restos de General Belgrano. Para nosotros ese gesto de la Academia, en nombre de la Quinta Brigada que representé por muchos años, estamos muy agradecidos. La bandera hoy permanece en custodia ahí en el Museo Histórico de la Unidad, es un museo muy visitado durante todo el año por institutos educativos, colegios y también turistas.
Villa Mercedes o Villa Reno, que son ciudades que están muy cercanas una a la otra. No hay atractivos turísticos, pero sí Villa Mercedes, por ejemplo, tiene 10 museos. Y este es uno de los museos más visitados en la ciudad o cercanos a Villa Mercedes. Y ahí en ese museo nos pareció conveniente en un cofre mantener la bandera que fue donada por la Academia Belgraniana, y cada vez que nos visitan en el recorrido que hacemos en el museo, que ojalá que algún día puedan visitar Villa Mercedes, en el recorrido, bueno, el profesor Fernández lo sabe muy de cerca, está el cuadro del general Belgrano y abajo del cuadro está la bandera con la nota de donación que nos hizo la Academia. Tuvimos la gracia el año pasado de contar la presencia del profesor Fernández, que él fue personalmente. Seguramente él les ha comentado sus vivencias. Ojalá que lo hayamos tratado muy bien por allá. Así que, pero realmente inmensamente agradecido nosotros de parte de la Quinta Brigada, a quien estoy representando modestamente aquí, de esta donación. Y fue un gesto muy lindo, en un marco muy especial, porque la Quinta Brigada cumplió el año pasado 75 años. Así que lo especial del acto, además de los 75, fue la donación de la bandera, que se hizo ese mismo día. Hubo problemas climáticos, así que el acto tenía que comenzar como a las 9 y se atrasó un poquito hasta las 11, pero se pudo lograr. El profesor tuvo el día antes dando charlas al personal, así que fue muy gratificante lo que vivimos el año pasado. Hoy, en presencia de todos ustedes, quería al menos, antes de comenzar esta exposición, agradecerles personalmente este gesto que tuvo la Academia con toda la Quinta Brigada de Isla. Muy amable. Gracias. Bien, con el permiso del presidente, voy a comenzar modestamente a dar mi exposición. Yo pensaba mientras lo preparaba, digo, ¿qué doy en la Academia Belgraniana? Que no sepan. Qué compromiso. Bueno, entonces, por supuesto que he leído bastantes libros sobre la vida de Belgrano. Me pareció enfocarlo un poco, no digo que se desconoce, ¿cierto? Aunque ustedes sabrán mejor que yo que por ahí nos falta mucha información con respecto al general Belgrano, conocer su vida y todo lo que hizo en esos 50 años. Pero me pareció detenerme en un momento de su vida o su historia, ¿cierto? Que fueron los últimos años, desde 1819 hasta 1820 que pasa a la inmortalidad. Y detenerme en algunos aspectos. Y lo que sí pude conseguir, gracias a un historiador, es relatarles algunos momentos de su paso de general Belgrano ya de vuelta del norte en la Capilla de Pilar, que es una localidad cercana a la ciudad de Córdoba, aproximadamente a 50 kilómetros en Río Segundo, y ahí estuvo un momento, tuvo 3 meses, pero bueno, pasaron cosas en el norte. Voy a detenerme también a hablar un poquito de la declaración de procerquía de la Fuerza Aérea Argentina y cerrar un poco también de lo que hay sobre general Belgrano en la provincia de San Luis. Por eso, el título que escogí para esta exposición es Belgrano, sus últimos días y homenajes póstumos. Dice, hacia febrero de 1819, el litoral nuevamente se había convulsionado. El gobierno ordenó a sus 2 ejércitos que marcharan hacia el foco de conflicto. Tanto San Martín como Belgrano deberían entrar en acción para disuadir los levantamientos. Sin embargo, a pesar de las presiones, San Martín se negó a obedecer y no consideraba oportuno, ya que sus tropas se hallaban concentradas en lo que tenía que ser su gran gesta emancipadora. Por su parte, el general Belgrano, en cambio, dejó Tucumán y partió hacia Santa Fe con la mayor parte de sus fuerzas. Lo hizo a pesar de las dudas que tenía porque ignoraba con qué tropas debía combatir, cuál era el territorio donde estaba y se encontraba, y escribía: el pueblo ha recibido con mayor placer la noticia en que se corta una guerra en que solo vierte sangre americana. En abril de 1819, el estado de salud de Belgrano comenzó a agravarse. Aunque estaba ya más debilitado, le informó al gobierno su estrategia por si la paz no lograba concretarse.
había decidido instalar su ejército en la frontera entre Córdoba y Santa Fe, de donde podía disponer el avance hacia el litoral o hacia el norte en caso de un ataque realista. Ahora sí me voy a detener a hablar de la presencia de General Belgrano en la capilla de Pilar, cercana a Córdoba, a orillas del río Segundo, donde estableció su campamento. La enfermedad desconocida es historia, lo demás se fue construyendo desde esa presencia. Los 3 largos meses, su estadía y su acción en Capilla de Pilar, haciendo referencia como el cuartel general de Pilar, dejando en estas tierras un ítem incalculable de valor histórico. Nos dice la escritora María Esther de Miguel: el rancho en que se aloja el general en la Capilla de Pilar era algo menos inhóspito, pero la salud del general, tan mala como en Cruz Alta, en tanto el destartalado ejército seguía junto al río Segundo, a la vera de la capilla de doña Gregoria, porque Gregoria Sobradiel la había heredado de sus padres, que levantaron ese oratorio en la carrera que unía Buenos Aires y Córdoba. Por 3 meses en las crónicas de Pilar. En los primeros días de junio llegó a la capilla de Pilar sobre el río Segundo a 9 leguas, donde estableció su campamento. Allí una tarde llegó un chasqui. Lo hicieron pasar a presencia, esta vez reconoció al muchacho veterano, de talla alta, de cara color humo, de apellido Sanchú. Era criado de los Helgueros, era mensajero de la niña Dolores, como él decía, y noticias traía de su niñita Dolores. General, lo he seguido con esto por medio país, y mostraba la carta extraída de su rebenque. General, lo he seguido cabalgando detrás de sus tropas, con tan mala suerte que llevaba cuando ya usted se había ido. Y leyó: es una niña, se llama Manuela Mónica del Sagrado Corazón, nació el 4 de mayo. Se llenaron sus ojos de lágrimas, los ojos del general, y fue en las tierras del Pilar, en las tierras de la capilla, en donde Belgrano se enteró de que era nuevamente papá. Más adelante, hablando de la crónica de lo sucedido ahí en Pilar, dice: el doctor Rivero dio sus remedios al gobernador de Córdoba, sus consejos. A Manuel Belgrano simplemente afirmó, y a su voz era grave, y su gesto sereno, y su voz calma, y sus ojos miraron de frente al gobernador. Sido entregado el mando del ejército, y con los permisos en mano del general se iba del cuartel general con asiento en el Pilar a la vera del río Segundo. Juan P. Bustos aceitaba el recorrido de las costas, en donde pararían hasta llegar al Tucumán, y organizaba la escolta frente a la inminente partida. La información corresponde a un trabajo documental sobre la obra de Juan Bautista Bustos, realizado por Jorge la logística desde el Pilar hasta Tucumán, y está fechado el 7 de septiembre de 1819 en el cuartel del Pilar. Consecuentemente, con prevención, su excelencia el señor general en jefe comparte el itinerario para la marcha que ha de emprender si el ejército hacia Tucumán dentro de 2 o 3 días a la fecha, a fin de que vuestra excelencia se sirva a disponer, se presten los auxilios necesarios en los puntos que se designen en inteligencia, que con respeto a caballería ha de ser número extensivo de 20 personas, además de los caballos que se disponían. Es preciso también que vuestra excelencia se sirva encargar que legua más o menos de jornada se mantenga el itinerario, que elija un rancho donde pase la noche el general en estos días. Esto es una crónica del cuartel general de Pilar el 7 de septiembre de 1819 por parte del general Juan Bautista Bustos. Volviendo al suceso de la partida, en el rancho y ayudado por sus asistentes, ordenaron las petacas, los papeles y ya todo dispuesto en que el coche que llevaría a Belgrano de estas tierras, invierno frío, duelen los huesos y músculos, también el alma, al día siguiente, al alba, en marcha, retumbó la voz del guía en el silencio matinal. Belgrano, en Pilar, ya era historia y tomó rumbo hacia Tucumán. Una vieja historia comenta que Belgrano quería morir en Tucumán. Razones tenía. En esa provincia consiguió un triunfo heroico y fundamental para la independencia americana en septiembre de 1812. Además, había sido un artífice directo como operador político de San Martín
para que saliera rápido la Declaración de la Independencia en 1816, teniendo un papel fundamental en la confección final del acta. Y como si fuera poco, el 4 de mayo de 1819 había nacido su hija Manuela Mónica, de la relación con Dolores Helguero. La conservación del ejército depende de mi presencia, dijo Belgrano. Sé que estoy en peligro de muerte, pero aquí hay una capilla en donde se entierran los soldados y también se puede enterrar a mí. Sin embargo, su dolencia decidió por él y finalmente el 29 de agosto se vio obligado a pedir al gobierno que otorgara la licencia por algún tiempo, que el director supremo le concedió sin límites. El 11 de septiembre Belgrano entregó el mando del ejército del Perú al mayor Fernando de la Cruz y marchó hacia el Tucumán. En esa ciudad lo guardaba una despedida muy especial, la de su hija, Manuela Mónica, que apenas tenía poco más de un año. Quien conducía el levantamiento tucumano era Bernabé Arauz, un amigo de Belgrano, pero resentido por ese entonces con el gobierno central por haber sido reemplazado como gobernante e intendente. Lo cierto fue que Belgrano, ya bastante enfermo, en el marco de una extrema pobreza, se vio obligado a apelar a través de una carta del 17 de enero de 1820 a su ex camarada, el ahora gobernador Arauz, el reclamo de 2.000 pesos a cuenta de lo mucho que se le debía para poder viajar a Buenos Aires. A los 2 días recibió la respuesta oficial. El Tesoro Provincial está exhausto por haber invertido sus recursos en gasto de guerra. Mala noticia para Belgrano, y más aún vio la firma en la carta de José Serrano, su antiguo íntimo gran amigo. La negativa del gobierno empeoró al ánimo de Belgrano, mientras su salud paralelamente se deterioraba a pasos agigantados. Solo la generosidad de José Balbín permitió, a través del préstamo de unos pesos y haber conseguido una carreta y unos caballos, que Belgrano regresara a Buenos Aires. Tenía sus piernas hinchadas y viajaba postrado. Cuando llegaban a una posta, sus ayudantes lo bajaban del carruaje en hombros. Dijo Belgrano: pienso en la eternidad a donde voy y en la tierra querida que dejo. Yo espero que los buenos ciudadanos de esta tierra trabajaran para remediar sus desgracias. Ay, patria mía, se atestigua que fueron las últimas palabras de Belgrano. En ese tiempo, para muy pocos, fue noticia. Todo en Belgrano ser ingrato, hasta su propia muerte. Falleció el 20 de junio, pero su funeral se realizó entre el 27 y el 28 de julio, porque su hermano cura Domingo Belgrano esperó pacientemente y sin éxito más de un mes el anuncio del propósito del Cabildo de celebrar exequias oficiales. Fue en vano. Le mintieron, eso tampoco llegó nunca. En sus últimos días estaba rodeado solamente por 3 de sus 15 hermanos, entre ellos su querida Juana, la hermana que lo cuidó como una madre, algunos sobrinos, el médico escocés y los muy pocos amigos que sabían que se le cubrió con el hábito dominico, pues humilde como era, así lo dejó perdido. En un féretro de madera de pino, recubierto de tela negra, fue llevado por sus allegados durante la media cuadra que distanciaba entre su casa y el convento de Santo Domingo. Un auxiliar de la parroquia había cavado una fosa a la entrada de la iglesia, al pie de la pilastra derecha del arco central. Una antiquísima losa de mármol blanco, trozo de la cubierta de una cómoda que estaba en su casa y que había pertenecido a la madre, lo cubrió en la breve leyenda: aquí yace el general Belgrano. No había para más. Murió pobre, sin un peso en el bolsillo, aquel que había sido rico, pero pidiendo encarecidamente en su testamento que por favor honran sus deudas. Hecha la autopsia de su cadáver, se comprobó que, por asombro, el corazón era más grande que el común de los mortales, lo que debía ser uno de los efectos de su enfermedad. También Belgrano, el de corazón grande. De junio, entre el recordatorio por la creación de la bandera y el repaso generalmente extremadamente parcial de una vida intensa y gloriosa como fue la de Belgrano. La muerte y todo lo que convino posteriormente fue siempre trágico en Belgrano. En el fondo pareciera que Belgrano no tiene un día en el calendario de efemérides patrias argentinas. Belgrano murió lejos de la consideración popular, mediante la omisión política oficial. Hoy, en el día de su muerte, es el día de nuestra bandera nacional.
aunque esta fuera enarbolada por primera vez el 27 de febrero de 1812 y recién un gobierno nacional, por decreto a través de la ley 12.361 del año 1938, el 20 de junio como Día de la Bandera, había pasado 118 años del póstumo que recibió nuestro prócer. Como ustedes saben, bueno, el mausoleo ubicado en el atrio de la iglesia de Santo Domingo fue inaugurado en 1903. Su diseño fue obra del arquitecto Héctor Jiménez, escultor italiano, quien utilizó mármol de Carrara como material para su construcción. Es el caso también de la Plaza Manuel Belgrano, conocida popularmente como Plaza Juramento, que se encuentra ubicada en el barrio de Belgrano, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. También este monumento fue inaugurado en el año 1961 y es obra del escultor argentino Héctor Rocha. Señalamos también el monumento ecuestre del general Manuel Belgrano. Es una obra realizada en bronce sobre una gran pedestal de granito, que es el prócer del general Belgrano, sosteniendo la bandera nacional en actitud de tomar juramento. Se encuentra en la Plaza de Mayo, también en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Se inauguró en 1873 y fue realizado por varios creadores, entre ellos Manuel de Santa Coloma, argentino establecido en Francia. El monumento fue elegido por gratitud pública, es decir, que luego se construyó la plaza en honor al general Manuel Belgrano. La escultura en bronce sobre un pedestal de mármol que lo representa fue realizada en 1885 por Francisco Caferati y donada por el presidente Julio Argentino Roca. También se destaca la fuente, fundición de hierro de origen francés. En su mano lleva un rollo que representa la capitulación en Salta. Hablamos también de la Plaza Manuel Belgrano en San Salvador de Jujuy, que es un espacio resultando victoriosa para el ejército del general Belgrano. La plaza fue trazada tomando la pirámide como centro de la plaza, la cual fue cubierta de mármol. Fue inaugurada en 1904. A continuación, voy a detenerme a hablar en la parte final un poco del prócer guía de la Fuerza Aérea Argentina. Dice que en el 2018 el entonces jefe del Estado Mayor General de la institución declaró al creador de la bandera nacional como la figura patriótica que sirve de ejemplo de aguerrida conducta en defensa de nuestra soberanía. En 1994 el comodoro retirado Santos Domínguez publicó que la Fuerza Aérea le reconoció preferentemente el sitial de Benemérito al haber creado la enseña patria como majestuoso y hermoso símbolo de nuestra soberanía, que al desplegarse y ondear con los colores del cielo, lo hace en el espacio que es propio de nuestra actividad como llevadores, dando así sustento simbólico a este merecido homenaje. Con esta reseña comenzó a documentarse la acción de Mayo, promoviendo la primera junta que reemplazó el gobierno y que luego integró como vocal. También asumió el rol de guerrero peleando en la guerra de la independencia de la Argentina contra los ejércitos realistas, la provincia de San Luis, y ahí en nuestra provincia poseemos en un paraje conocido como Toro Negro, al norte de la provincia de San Luis, en el departamento Belgrano, se encuentra el mástil más alto del país con 60 metros. También en la provincia hay 3 escuelas que llevan su nombre. En la Quinta Brigada se conserva una bandera donada por la Academia Belgraniana de la República Argentina, en especial. Así que nuevamente manifiesto mi agradecimiento realmente de corazón a la Academia Belgraniana por esta donación de esta bandera y por hoy darme la parte de poder darles esta exposición a todos ustedes y si Dios quiere